Imagina crecer detrás de los muros del régimen más temido de Irán donde tu padre trabaja para el líder supremo. Eres conocida popularmente como la hija adoptiva del líder supremo y tu futuro está asegurado por el poder y el silencio. Pero todo cambió cuando ella conoció a Jesús. Durante 23 años, fui la hija musulmana perfecta hasta que el hombre de blanco entró en mi dormitorio cerrado con llave a las 3 de la madrugada y pronunció mi nombre. Hoy, mi rostro es conocido en todo el país. He perdido a mi familia, mi ciudadanía y mi seguridad. Pero estoy contando una historia que el gobierno iraní teme que escuches. Desde el palacio entran hasta un apartamento solitario en el exilio. Este es el testimonio viral de una mujer que lo perdió todo para encontrar la única cosa que importa. Jesucristo está apareciendo en Irán en este momento y está sacudiendo los cimientos de la República Islámica. Mi nombre es Nazanin Moubasser. Tengo 23 años y nací en Trán, Irán en una fría mañana de invierno en enero de 2002. Mi padre, Ahmed Moubasser, sirve como asesor senior de la oficina del líder supremo en K. Mi madre Fatim proviene de una familia de eruditos religiosos que han servido a la República Islámica desde la Revolución de 1979. Tengo 2 hermanos mayores, Hussein y Jabad, ambos trabajando en la División de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y una hermana menor, Miam, que tiene 18 años y estudia prudencia islámica judía en la Universidad Alza. No somos la familia inmediata del líder supremo, pero estamos lo suficientemente cerca como para que nuestro nombre tenga peso en los corredores del poder. Lo suficientemente cerca como para que los guardias de seguridad reconozcan nuestro auto. Lo suficientemente cerca como para que vivamos detrás de muros que nos separan de los iraníes comunes. Crecí en un gran complejo en el distrito Farmania del norte de Tian cerca de las estribaciones de las montañas Alborz. Nuestra casa ocupa 2 acres de terreno rodeada por altos muros de concreto coronados con cámaras de seguridad. Hay guardias en la puerta 24 horas al día revisando identificación, monitoreando quién entra y quién sale. Dentro del complejo hay 3 edificios separados. La casa principal donde viven mis padres, una casa más pequeña donde vive mi abuela, y una casa de huéspedes utilizada para visitantes importantes de como delegaciones extranjeras. El jardín es hermoso, lleno de árboles de granada, rosales y una fuente en el centro que funciona todo el año. Pero la belleza no puede ocultar lo que realmente es. Una jaula dorada, cómoda, prestigiosa, pero una jaula no obstante. Mi infancia no fue como la infancia de la mayoría de las niñas iraníes. No jugaba en las calles. No iba a escuela pública. No tenía amigos del vecindario. Todo en mi vida estaba controlado, monitoreado y arreglado por mi familia. Tenía tutores privados que venían a la casa a enseñarme literatura farsi, matemáticas, ciencias e inglés. Tenía una instructora religiosa, una mujer estricta llamada Khanum Ahmadi que me enseñaba recitación coránica, historia islámica y los principios del Islam chií. Desde que tenía 6 años, usaba hijab dentro de la casa siempre que había hombres fuera de la familia inmediata presentes. Para cuando tenía 9 años, usaba chador completo cada vez que salía del complejo. La modestia, la obediencia y la devoción al Islam me fueron inculcadas todos los días. Mi padre es un hombre callado, pero su silencio pesa más que las palabras de la mayoría de la gente. Rara vez me habla directamente. En nuestra cultura, los padres y las hijas no tienen conversaciones casuales. Habla con mis hermanos sobre política, sobre estrategia, sobre los enemigos de la República Islámica. Habla con mi madre sobre asuntos del hogar y la reputación familiar. Pero a mí me dice muy poco. Aprendí temprano que su silencio era aprobación y su atención era corrección. Así que me mantenía callada, obediente e invisible. Mi madre por otro lado está constantemente presente. Ella administra la casa, organiza reuniones religiosas para mujeres y asegura que la reputación de nuestra familia permanezca impecable. Me ama a su manera,
pero su amor se expresa a través del control. Ella elige mi ropa, monitorea mi teléfono, decide con quién puedo pasar tiempo y me recuerda constantemente que represento a la familia y nunca debo traer vergüenza. El ritmo de mi vida estaba construido enteramente alrededor de la práctica islámica. Cada día comenzaba antes del amanecer con la llamada a la oración resonando desde la mezquita cercana. Me levantaba, realizaba wudu en el baño frío, lavándome las manos, la cara, los brazos y los pies y luego me unía a mi madre y abuela en la pequeña sala de oración que tenemos en la casa. Extendíamos nuestras alfombras de oración la Meca y realizábamos los movimientos de la oración Fajr, inclinándonos, postrándonos, recitando versos del Corán en árabe que había memorizado pero que no siempre entendía. Después de la oración, mi abuela se sentaba conmigo y me hacía recitar pasajes coránicos de memoria. Tenía un bastón de madera que golpeaba en el suelo cada vez que cometía un error. Memoricé Sura al-Baqarah, Sura al-Imran, Sura Maryam y docenas de otras. Las palabras se convirtieron en parte de mi respiración, parte de mi existencia diaria, pero nunca tocaron mi corazón. Después del desayuno, pasaba la mañana estudiando con mis tutores o asistiendo a clases universitarias en línea. Mi padre decidió que estudiaría ciencias políticas, aunque no tenía interés en la política. Pero el interés no importaba. Lo que importaba era que estudiara algo apropiado para una mujer de mi posición, algo que me hiciera útil para administrar un hogar o apoyar la carrera de un futuro esposo. Asistía a mis clases en mi laptop en mi dormitorio. Cámara apagada, micrófono silenciado a menos que tuviera que responder una pregunta. Apenas interactuaba con otros estudiantes. Mi mundo era increíblemente pequeño. Las tardes eran mayormente mías. Leía, navegaba por internet bajo la supervisión de mi madre o pasaba tiempo en el jardín. Pero incluso en esos momentos tranquilos, sentía un peso presionando mi pecho. Una pesadez que no podía nombrar. Rezaba 5 veces al día, todos los días sin falta. Fajr antes del amanecer, Der al mediodía, Ashur por la tarde, Mgreb al atardecer e Isa por la noche. Ayunaba durante el Ramadán. Daba caridad. Asistía a conferencias religiosas para mujeres en la mezquita. Usaba mi chador correctamente. Bajaba la mirada alrededor de los hombres. Obedecía a mis padres. Honraba al líder supremo. Hacía todo lo que una buena chica musulmana de una familia religiosa debía hacer. Pero por dentro, no sentía absolutamente nada. La oración se sentía como marcar casillas en una lista. El ayuno se sentía como soportar un hambre. La recitación coránica se sentía como repetir palabras en un idioma que no hablaba a mi alma. Realizaba todos los movimientos perfectamente. Pero mi corazón estaba en otro lugar. En algún lugar que no podía alcanzar. Pensé que tal vez esto era normal. Tal vez todos se sentían así. Tal vez la fe no debía sentirse como nada. Tal vez era solo obediencia, solo deber, solo actuación. Así que seguí adelante. Seguí fingiendo. Hace 6 meses, mi padre me dijo durante una cena que estaba comprometida. No pidió mi opinión. Simplemente lo anunció. Mi futuro esposo era un hombre llamado Reza Karimi, un oficial de 34 años del Ministerio de Inteligencia y Seguridad. Lo había visto 2 veces en reuniones familiares. Era serio, frío y apenas me miraba cuando estábamos en la misma habitación. Soy yo que estaba en una sala de tribunal. Un hombre de blanco estaba frente a él como juez. El oficial intentó defenderse, enumerando todos sus deberes religiosos, sus oraciones, su servicio a la República Islámica. Pero el hombre de blanco dijo: «Has perseguido a mí». «¿Por qué?». El oficial se despertó temblando, cubierto de sudor. No podía sacarse el sueño de la cabeza. En una semana, buscó a los mismos cristianos que había arrestado, pidió perdón y entregó su vida a Jesús. Más tarde fue ejecutado por apostasía.
Su historia fue documentada por redes de iglesias subterráneas y compartida secretamente entre creyentes. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que esto no eran incidentes aislados. Era un fenómeno. Algo masivo estaba sucediendo en todo Irán, y el gobierno estaba desesperadamente tratando de contenerlo. Empecé a notar cosas a las que no había prestado atención antes. En las cenas familiares, mi padre mencionaba nuevas estrategias para combatir la propagación del cristianismo, mayor vigilancia en la actividad de Internet, más arrestos, sentencias más duras para conversos, redadas en hogares sospechosos de albergar reuniones secretas de iglesia. Mis hermanos hablaban de técnicas de interrogatorio usadas en cristianos capturados tratando de obligarlos a revelar nombres de otros creyentes. El miedo en sus voces era real. No tenían miedo de un enemigo externo. Tenían miedo de algo que estaba sucediendo dentro de Irán, dentro de los corazones iraníes que no podían detener con armas o prisiones. Una tarde, estaba sentada en el jardín leyendo cuando Shoila, la empleada que había oído hablar de su prima, vino a regar las plantas. Se veía nerviosa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Luego hizo algo inesperado. Se sentó en el banco junto a mí. En nuestra casa, el personal nunca se sentaba en presencia de miembros de la familia a menos que se les invitara, pero ella se sentó de todos modos, con las manos temblando. Habló en voz baja, apenas por encima de un susurro. Kanom Nazanin, perdóname por hablar fuera de turno, pero necesito decirte algo. Mi prima, la que mencioné antes, me pidió que te diera un mensaje. La miré confundida. ¿Cómo sabía siquiera mi prima que existía? Ala continuó, dijo que has estado buscando. Dijo que tienes preguntas. Dijo, si quieres respuestas, hay una forma de encontrarlas, pero es peligrosa. Mi corazón empezó a latir fuerte. Miré alrededor para asegurarme de que estuviéramos solas. Le pregunté a Shoila qué quería decir. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño pedazo de papel doblado muchas veces para hacerlo lo más pequeño posible. Lo presionó en mi mano y cerró mis dedos alrededor de él. Luego se levantó rápidamente y volvió a regar las plantas como si nada hubiera pasado. Me quedé allí congelada. El diminuto papel quemando en mi palma. Esperé hasta que se alejó. Luego lo desdoblé con cuidado. En él estaba escrito un solo número de teléfono y 3 palabras: llama después de medianoche. Doblé el papel de nuevo y lo escondí en mi bolsillo. Mis manos temblaban. No tenía idea de a quién llamaría o en qué me estaba metiendo, pero sabía que iba a hacer esa llamada. Las preguntas dentro de mí se habían vuelto demasiado fuertes para ignorarlas. Esa noche, no pude comer la cena. Mi madre preguntó si me sentía mal. Le dije que tenía dolor de cabeza y me excusé temprano. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y esperé. Miré el reloj en mi teléfono. Cada minuto se sentía como una hora. Recé Isa con mi familia a la hora habitual, luego regresé a mi habitación. Me acosté en la cama completamente vestida, esperando que la casa se quedara en silencio. A las 11:30, podía oír los fuertes ronquidos de mi padre desde su dormitorio al final del pasillo. Mi madre siempre dormía profundamente. Mis hermanos vivían en una parte separada del complejo. Mi hermana menor, dormía en la habitación de al lado, pero siempre se dormía temprano. A medianoche, toda la casa estaba oscura y silenciosa. Saqué el pequeño pedazo de papel, abrí mi teléfono y marqué cuidadosamente el número. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El teléfono sonó 3 veces. Luego una voz de mujer contestó, hablando farsi con un ligero acento que no podía ubicar. Dijo simplemente, Salom, paz. No sé qué decir, susurré. Soila me dio este número. Hubo una pausa. Luego la mujer dijo, sí, hemos estado orando por ti, Nazanin. Oír mi nombre de la voz de una extraña me hizo congelar.
¿Cómo sabía quién era? La mujer continuó, su voz calmada y gentil. ¿Tienes preguntas sobre el hombre de blanco? ¿Has estado leyendo testimonios? ¿Quieres saber si es real? Apenas podía respirar. Susurré, sí, dijo ella. Es real. Jesús está apareciendo a iraníes en todo este país. Los está llamando a sí mismo porque los ama. Está pasando por alto a los moholas, al gobierno, a la policía religiosa. Está yendo directamente a los dormitorios, a los sueños, a los corazones, y nadie puede detenerlo. Me senté al borde de mi cama, agarrando el teléfono, lágrimas empezando a rodar por mi cara. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué haría esto Jesús? ¿Por qué Irán? ¿Por qué ahora? Ella respondió, porque Irán tiene hambre. Tu pueblo ha vivido bajo opresión religiosa durante décadas. Han seguido cada regla, rezado cada oración, y aún se sienten vacíos. Están buscando la verdad, el amor, un Dios que los vea como más que sirvientes. Y Jesús está respondiendo ese clamor. Él es el buen pastor y va tras sus ovejas no importa dónde estén, incluso en la República Islámica de Irán. Quería argumentar. Quería defender el Islam, decir que Alá era suficiente, que no necesitábamos a Jesús. Pero las palabras no venían porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Había vivido toda mi vida tratando de complacer a Alá y nunca había sentido su amor. Nunca me había sentido vista. Nunca había sentido paz. La mujer al teléfono continuó. Me dijo que ahora se estimaba que había entre 800,000 y más de 1 millón de cristianos iraníes, la mayoría de ellos ex-musulmanes. Dijo que los números crecían cada día a pesar de la persecución, a pesar de los arrestos, a pesar de las ejecuciones. Me habló de una investigación realizada por alguien llamado David Garrison que entrevistó a más de 1000 ex-musulmanes que se habían convertido al cristianismo en todo el mundo islámico. Cuando les preguntó qué causó su conversión, la respuesta más común fue un sueño o visión de Jesús. Dijo que esto no era único de Irán. Estaba sucediendo en todo el Medio Oriente, en todo el norte de África, en Asia Central. Pero Irán se había convertido en el epicentro. El corazón del Islam chií estaba experimentando un terremoto espiritual y el régimen estaba aterrorizado. Me habló de organizaciones como Open Doors que rastreaban la persecución cristiana en todo el mundo. Habían documentado que Irán ahora tenía una de las iglesias subterráneas de más rápido crecimiento en el planeta. Dijo que el crecimiento comenzó pequeño después de la revolución de 1979 cuando la República Islámica expulsó a misioneros extranjeros y cerró iglesias. En ese momento solo había unos pocos miles de cristianos iraníes. El gobierno pensó que el cristianismo desaparecería en una generación. Pero ocurrió lo contrario cuando las voces humanas fueron silenciadas. Dios comenzó a hablar directamente a través de sueños y visiones. Dijo que había un hombre, un ex-musulmán de Irán, ahora viviendo fuera del país, que se había convertido en pastor y evangelista. Su nombre era Hormos Harat. Había declarado públicamente que casi nunca había conocido a un creyente iraní cuya historia de conversión no incluyera un encuentro sobrenatural con Jesús. Dijo que su ministerio recibía miles de mensajes cada mes de iraníes dentro del país diciendo que habían visto al hombre de blanco. Le pregunté cómo eran los sueños. ¿Qué veían exactamente las personas? Dijo que los detalles eran notablemente consistentes. La gente veía a un hombre cuya cara brillaba con una luz tan brillante que no podían mirarlo directamente. Llevaba una túnica blanca que parecía brillar. Irradiaba amor, no la autoridad fría y distante de Alá, sino amor cálido, personal, abrumador. Pronunciaba sus nombres. Hablaba en farsi su propio idioma. Y decía cosas como, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí. Te amo. Nunca te dejaré. La mayoría de las personas que tenían estos sueños nunca habían leído la Biblia.
No sabían que estas eran las palabras reales de Jesús registradas en el Injil, el Nuevo Testamento. Pero cuando buscaban después y encontraban cristianos que les mostraban las Escrituras, reconocían las frases exactas que él les había dicho. Me habló de un caso particular que sacudió al régimen. Una joven de una prominente familia religiosa en Qum tuvo un sueño de Jesús. Se convirtió, se unió a una iglesia doméstica y eventualmente fue descubierta. Su familia intentó obligarla a retractarse. Cuando se negó, la encerraron en una habitación durante semanas, matándola de hambre, golpeándola, trayendo muolas para realizar exorcismos. Pero no negaría a Jesús. Les dijo, lo he visto. Lo conozco. Preferiría morir antes que rechazarlo. Eventualmente escapó con la ayuda de otros creyentes y huyó del país. Su testimonio se compartió en línea y se volvió viral, alcanzando a millones de iraníes. Causó pánico entre las autoridades religiosas porque ella venía de sus propias filas de una familia profundamente incrustada en el establishment islámico. Si alguien como ella podía ser alcanzado por Jesús, entonces nadie estaba a salvo de su llamado. Le pregunté a la mujer al teléfono por qué Dios usaba sueños. ¿Por qué no aparecer físicamente en público donde todos pudieran verlo? Me dio dos razones y ambas tenían sentido de una manera que me asustó. Primero, dijo que los sueños son culturalmente significativos en la cultura de Medio Oriente e islámica. Los musulmanes creen que los sueños pueden ser mensajes de Dios. El Corán mismo habla de sueños proféticos. Así que cuando Jesús aparece en un sueño, los iraníes lo toman en serio. No lo descartan como imaginación. Buscan significado. Dios está hablando en un idioma que la cultura ya entiende y respeta. Está usando su propio marco para revelarse. Segundo, dijo que esto era profético. Citó un versículo de la Biblia del libro de Joel 28. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Dijo, esta era una promesa para los últimos días. Y se estaba cumpliendo justo ahora en Irán. Cuando los métodos humanos están bloqueados, cuando las Biblias están prohibidas, cuando las iglesias están cerradas, cuando los misioneros son expulsados, el Espíritu Santo se mueve con poder que ningún gobierno puede detener. Me quedé allí en la oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono, tratando de absorber todo lo que me estaba diciendo. Era demasiado. Era abrumador. Pero también hacía que algo dentro de mí cobrara vida. Una esperanza que no sabía que tenía. La mujer me preguntó gentilmente, Nathan, ¿por qué llamaste esta noche? ¿Qué estás buscando? No sabía cómo responder. Me habían enseñado nunca cuestionar el Islam, nunca dudar, nunca buscar nada fuera de la fe en la que nací. Pero el vacío dentro de mí era insoportable. Susurré al teléfono, he hecho todo correctamente. Rezo, ayuno, obedezco, pero no siento nada. Siento que estoy actuando para un Dios que no me ve. ¿Eso está mal? ¿Hay algo mal conmigo? La voz de la mujer se volvió aún más suave, llena de compasión. Dijo, no, Nathan, no hay nada mal contigo. Estás experimentando lo que millones de musulmanes experimentan. El Islam es una religión de obras, de esfuerzo, de tratar de ganar el favor de Dios. Pero nunca puedes estar segura de haber hecho suficiente. Nunca puedes estar segura de que Dios esté complacido. Vives con miedo al juicio, miedo al infierno, miedo de que tus buenas obras no superen tus malas obras en la balanza. Eso no es paz. Eso no es amor. Eso es esclavitud. Pero Jesús ofrece algo completamente diferente. Ofrece gracia. Ofrece perdón que no se gana sino que se da libremente. Ofrece una relación con Dios basada no en tu desempeño sino en su obra terminada. Cuando murió en la cruz y resucitó, pagó el precio por el pecado de una vez por todas.
No tienes que ganarte el camino al cielo. Solo tienes que recibir el regalo que Él está ofreciendo. Empecé a llorar en silencio, cubriéndome la boca para que nadie en la casa oyera. Todo lo que dijo resonaba con algo profundo dentro de mí. Pero estaba aterrorizada. Aterrorizada de lo que significaría si le creía. Aterrorizada de lo que mi familia haría. Aterrorizada de las consecuencias. La mujer pareció sentir mi miedo. Dijo, sé que tienes miedo, Nazanin, pero el miedo es una prisión, y Jesús te está ofreciendo la llave. No tienes que tomar ninguna decisión esta noche, pero quiero que hagas una cosa. Quiero que ores, no las oraciones rituales que te han enseñado. Solo habla con Dios honestamente. Dile lo que sientes. Dile que quieres conocer la verdad. Pídele que te muestre quién es Jesús realmente. Y luego espera. Mira qué pasa. Dios no tiene miedo de tus preguntas. No se ofende por tus dudas. Quiere que lo busques con todo tu corazón. Y promete que si lo haces, lo encontrarás. Antes de terminar la llamada, me dijo que estaría orando por mí. Dijo que había creyentes en todo el mundo orando por iraníes, orando para que Dios se revelara, orando por protección sobre aquellos que estaban buscando. Me dio otro número para llamar si alguna vez necesitaba ayuda o tenía más preguntas. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, Nathan, no eres un accidente. Dios conoce tu nombre. Sabe dónde vives. Sabe la jaula en la que estás y está extendiendo su mano hacia ti. No tengas miedo de extender la tuya. Entonces la línea se quedó en silencio. Me quedé allí en mi habitación oscura mirando mi teléfono, sintiendo que el suelo debajo de mí se había movido. No sabía qué creía todavía, pero sabía que no podía volver a fingir que todo estaba bien. Los susurros se habían vuelto demasiado fuertes. Las preguntas se habían vuelto demasiado urgentes. Y en algún lugar profundo dentro de mí, quería conocer a este Jesús que estaba caminando por Irán, llamando a la gente por su nombre, ofreciendo amor en lugar de miedo. Quería saber si también llamaría mi nombre. Durante la siguiente semana, viví en un estado de tensión constante. Durante el día, seguía mis rutinas normales. Asistía a mis clases en línea, me sentaba en las comidas familiares, rezaba con mi madre y abuela, y sonreía educadamente cuando mi madre hablaba de preparativos para la boda con Raza. Pero por dentro, estaba librando una guerra. Cada noche, me acostaba pensando en lo que la mujer al teléfono me había dicho. Pídele que te muestre quién es Jesús realmente. Nunca había orado así antes. Todas mis oraciones habían sido memorizadas. Frases en árabe repetidas 5 veces al día en las mismas posiciones mirando en la misma dirección. La idea de solo hablar con Dios en mis propias palabras se sentía extraña y casi irrespetuosa, pero el vacío dentro de mí se había vuelto tan doloroso que estaba dispuesta a probar cualquier cosa. Así que una noche aproximadamente 5 días después de esa llamada telefónica, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Oré en farsi con mis propias palabras pidiendo la verdad. Era un jueves por la noche. Recuerdo la fecha exactamente, 14 de marzo de 2024. La casa estaba tranquila. Todos se habían ido a la cama. Había rezado Isa con mi familia antes, ido a mi habitación y esperado hasta estar segura de que nadie me molestaría. Cerré con llave la puerta de mi dormitorio. Apagué las luces y me senté en el piso junto a mi cama. Mi corazón latía fuerte. Me sentía tonta y asustada al mismo tiempo. No sabía cómo empezar. Así que solo comencé a hablar en la oscuridad. Susurré, Dios, quien quiera que seas, necesito saber la verdad. He seguido el Islam toda mi vida porque nací en él. Porque mi familia me lo enseñó porque todos a mi alrededor lo creen. Pero no sé si es verdad. No siento nada cuando rezo. No me siento amada. No me siento vista. Me siento vacía. Si el Islam es la verdad, entonces ayúdame a creerlo con mi corazón, no solo con mis acciones. Pero si Jesús es real,
Si es verdaderamente quien los testimonios dicen que es, entonces por favor muéstrame. Te lo estoy suplicando. No puedo seguir viviendo así. Me quedé allí en silencio por mucho tiempo, esperando. No sabía qué esperaba. Tal vez una voz del cielo, tal vez una señal, tal vez nada. Los minutos pasaban lentamente. No oí nada más que el sonido de mi propia respiración y el zumbido distante del tráfico fuera de los muros del complejo. Empecé a sentirme tonta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Orando a un Dios del que ni siquiera estaba segura de que existiera? ¿Pidiéndole que revelara a un profeta que el Islam decía que no era divino? Estaba siendo ridícula. Me levanté, me sacudí el polvo de la ropa y me metí en la cama. Me cubrí con la manta y cerré los ojos. Sintiéndome más sola que nunca. Susurré una última frase antes de intentar dormir. Si eres real, por favor no me dejes en esta oscuridad. Luego me quedé dormida, exhausta por el peso emocional que había llevado toda la semana. No sé qué hora era cuando me desperté, pero me desperté de repente, mis ojos abriéndose de par en par, mi corazón acelerado. La habitación se sentía diferente. El aire era espeso, pesado, pero no de manera asfixiante. Se sentía cargado, como la atmósfera antes de una tormenta eléctrica. Me senté en la cama y miré alrededor. Todo parecía normal. Mi escritorio, mi estantería, mi armario, la ventana con las cortinas corridas. Pero algo era diferente. Podía sentirlo. Había una presencia en la habitación. No una presencia amenazante, no algo que me diera miedo, sino algo masivo, algo tan abrumador que mi cuerpo empezó a temblar sin control. Me abracé las rodillas contra el pecho, mi espalda contra el cabecero, y susurré en la oscuridad, ¿quién está ahí? Nadie respondió con palabras, pero la presencia se hizo más fuerte. Se sentía como si la habitación apenas pudiera contenerla. Y entonces vi luz. Comenzó como un tenue resplandor en la esquina de la habitación cerca de la ventana. Al principio pensé que tal vez las cortinas se habían movido y la luz de la luna entraba. Pero el resplandor se hizo más brillante y me di cuenta de que no venía de afuera. Venía de dentro de la habitación. La luz se expandió, suave pero brillante, llenando el espacio entre mi escritorio y la pared. Y entonces lo vi, una figura, un hombre. Estaba parado allí a solo unos pies de mi cama. Y estaba hecho de luz. No sé cómo describirlo de otra manera. Su rostro era tan brillante que no podía mirarlo directamente, como tratar de mirar al sol. Su túnica era blanca, brillante, moviéndose ligeramente aunque no había viento. Y el amor que irradiaba de él era tan intenso, tan puro, tan abrumador que empecé a sollozar inmediatamente. Nunca había sentido nada igual en toda mi vida. No era amor romántico. No era el amor condicional de la familia. Era algo mucho mayor. Era amor que conocía todo sobre mí, cada pecado, cada fracaso, cada pensamiento oscuro y me amaba de todos modos, completamente perfectamente sin reservas. No podía moverme. No podía hablar. Solo me quedé sentada en mi cama, lágrimas corriendo por mi cara, mirando esta figura de luz. Y entonces habló. La voz no venía de afuera. Venía de dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi mente. Pero no era mi propia voz. Era distinta, clara, poderosa y gentil al mismo tiempo. Dijo mi nombre, Nazanin. Solo mi nombre. Pero la forma en que lo dijo llevaba tanto peso. No era solo identificación. Era reconocimiento. Era como si me hubiera conocido para siempre. Como si hubiera estado observando toda mi vida. Como si cada momento de mi soledad y búsqueda hubiera sido visto por él. Intenté hablar, pero mi voz salió como un susurro. ¿Quién eres? La presencia pareció acercarse. Y aunque todavía no podía ver su rostro claramente por el brillo, lo sentí justo frente a mí. Habló de nuevo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Te he amado con un amor eterno. Ven a mí. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Caí hacia adelante de la cama al suelo de rodillas, mi cara en mis manos, sollozando incontrolablemente. Sabía quién era. No necesitaba que dijera el nombre. Sabía que este era Jesús. Este era el hombre de blanco que miles de iraníes habían visto. Este era el que el régimen temía. Este era el que había estado leyendo en testimonios tarde en la noche. Y estaba aquí en mi dormitorio en la casa de una familia que servía al líder supremo. Había venido por mí. El peso de toda mi vida, todos los años de vacío, todo el esfuerzo por ser lo suficientemente buena. Todo el miedo de nunca estar a la altura. Todo vino abajo. Sentí como si cadenas que ni siquiera sabía que llevaba se rompieran y cayeran. El peso aplastante en mi pecho que había llevado tanto tiempo como podía recordar simplemente se levantó. Y en su lugar vino paz. Paz profunda, inquebrantable, inexplicable. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada allí en el suelo. El tiempo se sentía suspendido. La presencia no se fue. Se quedó conmigo. Podía sentirlo rodeándome como brazos invisibles sosteniéndome mientras lloraba. En algún momento encontré mi voz de nuevo y empecé a hablar a través de las lágrimas. Dije, perdóname. Perdóname por todo. Por todos los años que no te conocí, por rechazarte, por creer mentiras sobre ti. Perdóname por mi orgullo, mi pecado, mi vacío. No merezco esto. No merezco tu amor. Pero lo necesito. Te necesito. Por favor no me dejes. La voz habló de nuevo. Y esta vez las palabras fueron aún más poderosas. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Eres mía. Te he llamado de la oscuridad a mi luz. Estás perdonada. Estás limpia. Eres mi amada hija. Al oír esas palabras, amada hija, me destrozó por completo. Nunca me habían llamado amada por nadie. Me habían llamado obediente, dutiful, respetuosa, pero nunca amada. Y aquí estaba Dios mismo llamándome su hija, diciendo que era amada no por lo que hacía, sino simplemente porque era suya. Presioné mi frente contra el suelo y susurré las palabras que lo cambiaron todo. Jesús, te creo. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Te doy mi vida. Toda ella. Todo lo que soy, todo lo que tengo, me rindo a ti. Tómame. Soy tuya. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, algo cambió en el reino espiritual. Lo sentí físicamente. Fue como una inundación de calidez lavándome, empezando en la parte superior de mi cabeza y fluyendo por todo mi cuerpo. Me sentí limpia. Me sentí nueva. Sentí como si cada parte sucia, vergonzosa, rota de mí hubiera sido lavada y reemplazada con algo puro y entero. La pesadez se fue. El miedo se fue. El vacío se llenó completamente. Y en su lugar estaba alegría. Una alegría tan profunda y real que empecé a reír a través de mis lágrimas. Nunca había experimentado nada igual en 23 años de práctica islámica. Ni una vez, ni de cerca. No sé cuánto duró el encuentro. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. Pero eventualmente, la intensidad de la presencia comenzó a disminuir. La luz comenzó a desvanecerse. No desapareciendo completamente, sino asentándose en algo más tranquilo, más gentil. Levanté mi cabeza del suelo y miré alrededor de la habitación. Todo parecía normal de nuevo. La figura ya no era visible, pero sabía, absolutamente sabía que no estaba sola. Jesús todavía estaba conmigo. Había prometido que nunca me dejaría y le creí. Me senté de nuevo en el suelo, apoyada contra mi cama, exhausta, pero más viva de lo que nunca había sentido. Susurré en la habitación tranquila, gracias. Gracias por encontrarme. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Sentí una calidez en mi pecho,
una confirmación gentil como una voz sin palabras diciendo, «De nada, amada». Me quedé en el suelo hasta que la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por los bordes de mis cortinas. Oí la llamada a la oración Fajr resonando desde la mezquita cercana, el mismo sonido que me había despertado todas las mañanas de mi vida. Pero esta mañana, no me levanté a realizar vodú y rezar hacia la Meca. Me quedé donde estaba, hablando con Jesús en mis propias palabras, agradeciéndole, pidiéndole que me ayudara a entender lo que acababa de pasar, pidiéndole que me mostrara qué hacer a continuación. Sentí su presencia, tranquila pero firme, como una mano en mi hombro. Sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Sabía que no podía volver a ser quien era antes de esta noche. Sabía que ahora pertenecía a Jesús y que esa pertenencia me costaría todo. Pero no me importaba. Había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Había encontrado amor. Había encontrado verdad. Lo había encontrado a él. Cuando la llamada a la oración terminó y la casa empezó a moverse con los sonidos de mi familia despertando, finalmente me puse de pie y me miré en el espejo. Me veía igual por fuera. Mismo rostro, mismo cabello, mismo cuerpo, pero por dentro todo era diferente. No era la misma Nathan que se había ido a dormir la noche anterior. Esa Nathan estaba muerta. Había nacido de nuevo, aunque aún no conocía ese término. Solo sabía que era nueva. Susurré a mi reflejo en el espejo, ahora soy seguidora de Jesús. Decirlo en voz alta lo hizo real. Terroríficamente real, pero también hermosamente real. No tenía idea de qué pasaría después. No tenía idea de cómo navegaría esta nueva fe en una casa llena de personas que me considerarían apóstata si lo supieran. No tenía idea de cómo aprender sobre Jesús, cómo orar correctamente, cómo vivir como cristiana en la República Islámica de Irán. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Jesús había llamado mi nombre. Había entrado en mi dormitorio cerrado con llave en tran y se había revelado a mí y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. La mañana después de que Jesús se me apareció, tuve que fingir que nada había cambiado. Me lavé la cara, me puse mi hijab y bajé a unirme a mi familia para el desayuno. Mi madre estaba hablando de muestras de tela para la boda. Mi padre estaba leyendo las noticias en su tablet, frunciendo el ceño ante algún desarrollo político. Mi abuela se quejaba de su artritis. Todo era exactamente igual que todas las mañanas de mi vida. Pero yo era completamente diferente. Me senté en la mesa, asentí en los momentos apropiados e intenté comer el pan y el queso frente a mí. Pero por dentro, estaba gritando de alegría y terror al mismo tiempo. Quería gritar que Jesús era real, que había venido a mí, que todo lo que creíamos era incompleto. Pero sabía que si decía una palabra, mi vida, tal como la conocía, terminaría inmediatamente. Así que me quedé en silencio, masticando comida que apenas podía saborear, interpretando el papel de la hija obediente mientras mi corazón pertenecía a alguien que mi familia nunca aceptaría. Después del desayuno, volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en mi cama mirando el lugar donde Jesús había estado parado solo horas antes. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Necesitaba orientación. Necesitaba saber qué hacer a continuación. Recordé que la mujer al teléfono me había dado otro número para llamar si necesitaba ayuda. Encontré el pedazo de papel donde lo había escrito escondido dentro de uno de mis libros de texto. Esperé hasta media mañana cuando mi madre estaba ocupada con las empleadas y mi padre se había ido a una reunión en Qom. Entonces llamé al número. Esta vez contestó una voz diferente. Un hombre hablando farsi con un ligero acento. Dijo que su nombre era Dab y que era parte de una red que ayudaba a nuevos creyentes en Irán. Cuando le conté lo que había pasado la noche anterior, se quedó callado por un momento. Luego dijo algo que me hizo llorar de nuevo. Dijo, hermana, bienvenida a la familia de Dios. Ya no estás sola.
El vudú me dijo que lo que experimenté era exactamente lo que estaba sucediendo a miles de iraníes. Dijo que Jesús se estaba moviendo por Irán de una manera que nunca se había visto antes en la historia. Explicó que porque las Biblias eran ilegales, porque las iglesias eran asaltadas, porque cualquiera atrapado evangelizando podía ser arrestado, Dios había decidido pasar por alto todas las barreras humanas e ir directamente a las personas a través de sueños y visiones. Dijo que esto no era aleatorio ni caótico. Era intencional, estratégico y profundamente bíblico. Citó el mismo versículo que la mujer había mencionado antes del libro de Joel. En los últimos días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Dvood dijo que esta era profecía cumpliéndose justo ahora en Irán. Y yo era parte de ello. Dijo, mi encuentro fue un regalo, pero también una responsabilidad. Había sido elegida para conocer la verdad, y ahora necesitaba aprender a caminar en ella. Me preguntó si tenía acceso a una Biblia. Le dije que no. Todo en nuestra casa era monitoreado. Mi padre tenía software en el router de Internet que bloqueaba sitios web cristianos. No podía ordenar un libro en línea sin que mi madre viera la entrega. No podía preguntarle a nadie que conociera porque todos en mi círculo eran familia o estaban conectados al régimen. David dijo que entendía. Me dijo que había una red subterránea de creyentes en Trán que se reunían en secreto. Se llamaban a sí mismos iglesias domésticas porque no podían reunirse en edificios públicos. Dijo que había un grupo que se reunía no lejos de mi área en un barrio llamado Ela. Dijo que si estaba dispuesta a tomar el riesgo, podía arreglar que alguien me recogiera y me llevara a una reunión. Conocería a otros creyentes iraníes, oiría enseñanza de la Biblia y recibiría una copia del Nuevo Testamento en farsi que podía esconder y leer en privado. Mi corazón empezó a latir fuerte. La idea de salir del complejo sola, mentir a mi familia sobre a dónde iba, reunirme con extraños en un lugar secreto, era aterradora. Pero sabía que necesitaba esto. No podía crecer en la fe sola. Necesitaba comunidad. Necesitaba la palabra de Dios. Así que dije sí. Arreglamos todo con cuidado. El siguiente jueves por la tarde, le dije a mi madre que iba a un grupo de estudio en la casa de una compañera de universidad. Había usado esta excusa antes para reuniones virtuales, así que no la cuestionó. Me recordó que usara mi chador correctamente y que estuviera en casa antes de las 10. Mi conductor, un hombre llamado Hassan, que había trabajado para nuestra familia durante años, me llevó a una dirección en el área Ganak que Davoud me había dado. Le dije a Hassan que me esperara allí, que estaría dentro por 2 horas. Asintió sin hacer preguntas. Caminé hasta el edificio de apartamentos, verifiqué la dirección de nuevo y llamé a la puerta de la unidad 12 en el 3er piso. Una joven abrió la puerta. Me miró con cuidado, luego sonrió y dijo, Nathan. Asentí. Me jaló adentro rápidamente y cerró la puerta con llave detrás de mí. Su nombre era Leila, y había dejado el Islam hace 3 años después de que Jesús se le apareciera en un sueño mientras estaba en prisión por activismo político. Dentro del pequeño apartamento, había unas 15 personas sentadas en cojines en el suelo. Hombres y mujeres juntos, lo cual era inusual en la cultura iraní. Algunos eran jóvenes, algunos de mediana edad. Todos eran iraníes. Todos eran exmusulmanes, y todos tenían una luz en los ojos que reconocí porque ahora yo también la tenía. Hila me presentó simplemente como una nueva hermana, y todos me dieron la bienvenida con cálidas sonrisas. Nadie preguntó mi apellido. Nadie preguntó de dónde venía. En la iglesia subterránea, el anonimato era protección. Nos sentamos en círculo. Y un hombre llamado Raine, que parecía ser el líder, abrió una copia gastada de la Biblia. Comenzó a enseñar del libro de Juan capítulo 3,
donde Jesús le dijo a un líder religioso llamado Nicodemo que debía nacer de nuevo. Ramine explicó que nacer de nuevo significaba una transformación espiritual completa. Significaba morir a tu vieja vida y resucitar a nueva vida en Cristo. No se trataba de seguir reglas o realizar rituales. Se trataba de recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva identidad como hijo de Dios. Mientras Ramin enseñaba, sentí que cada palabra estaba dirigida directamente a mí. Explicó que en el Islam nos enseñaban a ser siervos de Alá. Siempre esforzándonos, siempre actuando, nunca seguros de si éramos aceptados. Pero en el cristianismo a través de Jesús, somos invitados a ser hijos de Dios, amados incondicionalmente, aceptados completamente por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que hacemos. Dijo que la vida cristiana no se trataba de ganar la salvación sino de vivir en gratitud por la salvación ya dada. Esto era lo opuesto a todo lo que me habían enseñado. En el Islam, el paraíso era algo hacia lo que trabajabas, algo por lo que esperabas, algo de lo que nunca podías estar seguro hasta el día del juicio. Pero Ramen dijo que en Cristo, la vida eterna era una posesión presente. Si creías en Jesús, si confiabas en su muerte y resurrección, estabas salvado en ese momento. No tal vez, no con esperanza, sino con certeza. Citó un versículo del libro de Primera Juan. Escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No esperanza, no suposición. No. Después de la enseñanza, la gente comenzó a compartir sus testimonios. Un hombre dijo que había sido miembro de la milicia Bas, haciendo cumplir la ley islámica en las calles de Trán. Había golpeado mujeres por hijab inadecuado, arrestado jóvenes por escuchar música occidental, asaltado fiestas y destruido alcohol. Pensaba que estaba sirviendo a Dios. Entonces una noche, Jesús se le apareció en un sueño y le preguntó, ¿por qué persigues a mi pueblo? El hombre se despertó, dejó la vejez al día siguiente y buscó hasta encontrar una iglesia doméstica. Había sido creyente por 2 años ahora, y dijo que nunca había conocido paz hasta que conoció a Jesús. Una mujer compartió que había estado casada con un esposo abusivo que la golpeaba regularmente. Había rezado a Alá durante años para que lo cambiara o le diera una salida, pero nada sucedió. Entonces soñó con un hombre de blanco que le dijo, «Veo tu sufrimiento y haré un camino». En un mes, su esposo murió repentinamente de un ataque al corazón. Estaba libre. Encontró una Biblia, leyó sobre Jesús y le dio su vida. Dijo que ahora trabajaba secretamente ayudando a otras mujeres abusadas a escapar de situaciones peligrosas. Un joven, no mucho mayor que yo, compartió que había sido adicto a la heroína viviendo en las calles del sur de Trán. Su familia lo había desheredado. Lo había perdido todo. Una noche, desesperado y suicida, gritó en la oscuridad, «Si hay un Dios en algún lugar que se preocupe, ayúdame». Esa noche soñó con Jesús. El hombre de blanco no lo condenó ni le dio sermones. Simplemente dijo, «Te amo. Ven a casa». El joven se despertó, se internó en un programa de rehabilitación dirigido por un ministerio cristiano subterráneo, se limpió y había estado sobrio por 18 meses. Dijo que Jesús salvó su vida de todas las formas posibles. Escuchando estas historias, me di cuenta de que los testimonios que había leído en línea no eran exageraciones. Eran reales. Estas eran personas reales sentadas frente a mí. Personas que lo habían perdido todo por seguir a Jesús. Y ni una sola de ellas se arrepentía. Su alegría era real. Su paz era real. Y su amor por Jesús era tan fuerte que estaban dispuestos a arriesgar arresto, tortura, incluso muerte solo para reunirse y adorarlo. Al final de la reunión, Ramen sacó varios pequeños libros envueltos en papel marrón simple. Me dio uno y dijo, «Este es el Nuevo Testamento en farsi. Léelo todos los días. Escóndelo con cuidado. Deja que la palabra de Dios te enseñe quién es Jesús y quién eres en él».
También me dio un número de teléfono escrito en un diminuto pedazo de papel. Dijo que si alguna vez estaba en peligro, si alguna vez era descubierta, debía llamar a ese número y me ayudarían a escapar. Tomé el libro y el número, mis manos temblando, y le agradecí. Luego el grupo se reunió alrededor de mí, pusieron sus manos en mis hombros y cabeza y oraron por mí. Oraron por protección, por sabiduría, por coraje. Oraron para que mi familia conociera a Jesús. Oraron para que creciera fuerte en la fe y para que Dios usara mi testimonio para alcanzar a otros. Me quedé en el centro de ese círculo, lágrimas corriendo por mi cara, sintiéndome amada y apoyada de una manera que nunca había experimentado en mi propia familia. Antes de irme, Hila me apartó y me dijo algo que resultaría crítico en las semanas siguientes. Dijo: Nazainán, estás a punto de entrar en la temporada más difícil de tu vida. Tendrás que vivir dos vidas. La vida pública donde finges ser musulmana para sobrevivir y la vida privada donde sigues a Jesús en secreto. Esto se sentirá como traición. Se sentirá como hipocresía. Pero no lo es. Es sabiduría. Jesús mismo dijo ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Estás viviendo en una zona de guerra. El régimen mata a personas como nosotras. Así que te escondes. Oras en secreto. Lees la palabra en secreto y confías en que Dios ve tu corazón incluso cuando tus acciones tienen que proteger tu vida. No te sientas culpable por sobrevivir. Dios no te pide que seas mártir antes de tiempo. Te pide que seas fiel. Cuando llegue el momento de hablar abiertamente, Él te dará el coraje. Hasta entonces, sé sabia. Sus palabras me dieron permiso para hacer lo que sabía que tenía que hacer. No podía confesar mi fe a mi familia todavía. Significaría desastre inmediato. Así que viviría con cuidado silenciosamente como seguidora secreta de Jesús dentro de la casa de sus enemigos. Salí del apartamento, caminé de vuelta a donde Hassan estaba esperando con el auto, y regresé a casa en silencio. Cuando llegué al complejo, mi madre preguntó cómo había ido la sesión de estudio. Mentí y dije que había sido útil. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué el Nuevo Testamento que Ramen me había dado. Desenvolví el papel marrón y miré la portada. Era simple, sin imágenes, solo las palabras Injil Moadas, Santo Evangelio en simple escritura farsi. Lo abrí en la primera página y comencé a leer el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús, la historia de su nacimiento, la visita de los sabios. Y mientras leía, sentí la misma presencia que había sentido la noche que Jesús se me apareció. Estaba conmigo. Me estaba enseñando, estaba haciéndose conocido a través de su palabra. Leí durante 2 horas seguidas subrayando versos, susurrando oraciones, empapándome de verdad como una persona muriendo de sed, finalmente encontrando agua. Cuando finalmente cerré el libro y lo escondí bajo una tabla suelta del piso debajo de mi cama, susurré en la oscuridad: gracias por tu palabra. Gracias por no dejarme sola. Enséñame, cámzame, hazme tuya. Y sentí tan claramente como si hubiera hablado audiblemente la respuesta en mi corazón. Ya lo he hecho. Durante las siguientes 6 semanas, viví la doble vida más difícil imaginable. Cada mañana me despertaba antes del amanecer y realizaba el ritual de una hija musulmana. Me ponía mi hijab, bajaba, realizaba wudu y me paraba junto a mi madre y abuela para la oración Fajr. Me inclinaba hacia Mika, recitaba los versos en árabe y realizaba cada movimiento perfectamente. Pero mi corazón ya no estaba en esas oraciones. Mi corazón estaba con Jesús. Después de que terminaban las oraciones familiares, volvía a mi habitación, cerraba la puerta con llave, sacaba el Nuevo Testamento escondido bajo mi tabla del piso y leía durante 1 hora antes de que alguien más se despertara. Leía los evangelios una y otra vez. Leía sobre Jesús sanando enfermos, resucitando muertos, perdonando pecadores, desafiando líderes religiosos, amando marginados.
Cada página me mostraba un Dios completamente diferente del que me habían enseñado a temer. Este Dios perseguía a las personas. Este Dios tocaba leprosos. Este Dios comía con recaudadores de impuestos y prostitutas. Este Dios lloraba por Jerusalén. Este Dios entregaba su vida por sus enemigos. Me enamoraba más de él cada día. Pero el peso del secreto era aplastante. Tenía que fingir durante las comidas familiares cuando mi padre hablaba de nuevas represiones a iglesias domésticas. Tenía que quedarme callada cuando mis hermanos se jactaban de interrogatorios que habían realizado a cristianos capturados. Tenía que sonreír y asentir cuando mi madre discutía mi próxima boda con Raza, un matrimonio que ahora sabía que nunca podría realizar. ¿Cómo podía casarme con un hombre que no conocía a la verdadera yo? ¿Cómo podía entrar en un pacto de por vida basado en una mentira? Pero no podía decirle la verdad a nadie. Todavía no. Las palabras de Leila resonaban en mi mente constantemente. Sé sabia. Sobrevive. Espera el tiempo de Dios. Así que esperé, oré, leí la palabra en secreto y asistí a las reuniones de la iglesia doméstica todos los jueves por la noche, siempre usando la excusa de un grupo de estudio para salir del complejo. Mi conductor, Hassan, nunca hacía preguntas, y agradecí a Dios por su indiferencia. En la iglesia doméstica, aprendí lo que significaba ser parte del cuerpo de Cristo. Ramen nos enseñó del libro de Hechos sobre la iglesia primitiva, cómo compartían todo, cómo se reunían en hogares, cómo enfrentaban la persecución con alegría. Dijo, lo que estábamos experimentando en Irán no era nuevo. Era la misma historia repitiéndose a lo largo de la historia. Dondequiera que iba el Evangelio, enfrentaba oposición. Pero la oposición nunca lo detuvo. De hecho, la persecución lo hacía crecer más fuerte. Nos dijo que según organizaciones de investigación que rastreaban estas cosas, Irán ahora tenía la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. Dijo que las estimaciones iban de 800,000 a más de 1 millón de creyentes iraníes, la mayoría exmusulmanes, la mayoría reuniéndose en secreto como nosotros. Dijo que el régimen estaba en pánico porque no podían detenerlo. Podían arrestar pastores, asaltar reuniones, confiscar Biblias, pero no podían arrestar sueños. No podían asaltar dormitorios donde Jesús estaba apareciendo. No podían confiscar visiones que Dios estaba derramando sobre su pueblo. Un jueves por la noche, Ramen trajo un invitado a nuestra reunión, un hombre mayor, tal vez en sus años 60, con un rostro amable y ojos cansados. Ramen lo presentó simplemente como hermano Hormos. No dio apellido, pero dijo que el hermano Hormos había sido pastor por más de 30 años. Había estado preso múltiples veces y ahora trabajaba con un ministerio que ayudaba a iglesias subterráneas en todo Irán. El hermano Hormos se sentó con nosotros y compartió su historia. Dijo que había sido criado musulmán, se convirtió en seguidor de Jesús en sus años 20 después de leer el Nuevo Testamento, y había pasado toda su vida adulta sirviendo a la iglesia iraní. Dijo que había conocido personalmente a miles de creyentes iraníes a lo largo de las décadas y podía contar con los dedos de una mano el número de ellos cuya historia de conversión no incluía un encuentro sobrenatural con Jesús. Sueños, visiones, sanidades, milagros. Dios se estaba moviendo en Irán con poder porque los métodos humanos habían sido completamente cegados. No se permitían misioneros extranjeros. No era posible evangelización pública. Así que Dios mismo estaba haciendo la obra. El hermano Hormos nos dijo que recibía miles de mensajes cada mes de iraníes de todo el país diciendo que habían visto al hombre de blanco. Dijo que las descripciones siempre eran las mismas. Una figura en una túnica blanca brillante, un rostro brillando como el sol, una voz hablando farsi, palabras de amor e invitación. La mayoría de estas personas nunca habían leído la Biblia. No sabían que lo que veían coincidía con la descripción de Jesús en el libro de Apocalipsis, donde Juan lo describe como teniendo un rostro como el sol brillando en todo su esplendor.
No sabían que las palabras que les dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida» eran citas exactas del Evangelio de Juan. Pero cuando buscaban después, cuando encontraban cristianos y les mostraban las Escrituras, reconocían todo. Decían, «Este es él. Esto es lo que me dijo». El hermano Ormos dijo que esto no era coincidencia. Era el Espíritu Santo revelando a Jesús de una manera que pasaba por alto a todos los guardianes humanos. Dijo que estábamos viviendo en los días profetizados por Joel cuando Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, cuando jóvenes y viejos verían visiones y soñarían sueños. También nos advirtió que el costo era real. Dijo que en los últimos 5 años solos docenas de cristianos iraníes habían sido ejecutados por apostasía. Cientos estaban en prisión en ese momento, incluyendo mujeres y jóvenes. Dijo que el régimen veía el cristianismo como una amenaza a la seguridad nacional porque desafiaba la base ideológica de la República Islámica. Un musulmán que se convertía al cristianismo no solo cambiaba de religión. Estaban rechazando todo el sistema, la autoridad del líder supremo, la legitimidad de la ley islámica, la identidad misma de Irán como Estado Islámico. Eso hacía a los conversos peligrosos a los ojos del gobierno. El hermano Ormo dijo que necesitábamos estar preparados para el sufrimiento. Dijo que Jesús prometió a sus seguidores que en este mundo tendrían tribulación, pero también prometió que él había vencido al mundo. Dijo que la pregunta no era si enfrentaríamos persecución, sino si permaneceríamos fieles cuando llegara. Mientras hablaba sentí el peso de lo que había elegido. Había entregado mi vida a Jesús, pero no había considerado completamente lo que esa vida podría costar. Pensé en mi familia, la posición de mi padre, la autorización de seguridad que tenían mis hermanos. Si descubrían que era cristiana, no sería solo mi vida en riesgo. Sería un escándalo que podría destruir sus carreras, traer vergüenza a toda la familia, posiblemente desencadenar una investigación sobre si habían sido negligentes o cómplices. Las consecuencias serían catastróficas. Pero incluso mientras el miedo intentaba agarrar mi corazón, sentí la presencia de Jesús calmándome. Recordé sus palabras la noche que se me apareció. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Después de la reunión, el hermano Ormos oró por cada uno de nosotros individualmente. Cuando puso sus manos en mi cabeza, oró algo que me sacudió. Dijo, «Padre, esta joven viene de una familia de influencia. La has colocado allí por un propósito. Protégela, fortalécela, y cuando llegue el momento, usa su testimonio para sacudir los cimientos de este régimen. Que su voz sea oída. Que su historia traiga a muchos a ti». Nunca había pensado en mi historia siendo usada de esa manera. Solo había pensado en sobrevivir, en mantener mi fe secreta, en protegerme. Pero la oración del hermano Oroses plantó una semilla. ¿Y si Dios me había permitido nacer en esta familia específica, en esta posición específica, en este tiempo específico por una razón? ¿Y si mi proximidad al poder no era un accidente sino parte de su plan? No sabía qué significaba eso todavía, pero guardé el pensamiento y continué orando y leyendo y aprendiendo. Luego, aproximadamente 2 semanas después de conocer al hermano Ormos, todo comenzó a desmoronarse. Comenzó pequeño. Mi hermana menor Miriam entró en mi habitación una tarde mientras yo estaba afuera. Estaba buscando un libro que pensaba que me había prestado. Comenzó a buscar en mi estantería, abriendo cajones, mirando debajo de cosas, y encontró la tabla suelta del piso bajo mi cama. No sé qué la hizo levantarla. Tal vez curiosidad, tal vez accidente, pero lo hizo. Y debajo encontró mi Nuevo Testamento. No estaba en casa cuando pasó. Estaba sentada en el jardín leyendo un libro para una de mis clases cuando Mian vino corriendo afuera, su rostro pálido, sosteniendo el pequeño libro en sus manos. Caminó hacia mí y lo extendió sin decir una palabra. Mi corazón se detuvo. Miré el Nuevo Testamento en sus manos, luego miré su rostro. Tenía 18 años,
todavía viviendo completamente bajo la autoridad de nuestros padres, todavía profundamente incrustada en la cosmovisión islámica en la que fuimos criadas. No tenía idea de cómo reaccionaría. Por un largo momento, solo nos miramos. Luego susurró: Nathan, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes esto? Podría haber mentido. Podría haber dicho: lo encontré en algún lugar. Que lo estaba leyendo para entender al enemigo. Que no significaba nada. Pero estaba cansada de mentir. Y algo en sus ojos me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podía confiar en ella. Así que le dije la verdad. Tomé el libro de sus manos, me senté en el banco del jardín y le conté todo. Le conté sobre el vacío que había sentido toda mi vida. Le conté sobre los testimonios que había leído en línea. Le conté sobre la noche que oré y le pedí a Dios que me mostrara la verdad. Le conté sobre Jesús apareciendo en mi habitación, sobre la luz, sobre la voz, sobre el amor abrumador. Le conté que le había dado mi vida, y que nunca podría volver atrás. Mia me escuchó sin interrumpir, sus ojos abriéndose más y más. Cuando terminé, se sentó a mi lado, en silencio por mucho tiempo. Luego dijo algo que me impactó. Dijo: he estado teniendo sueños, también. No sabía qué significaban, así que nunca se lo dije a nadie. Pero sigo viendo a un hombre de blanco parado al final de mi cama. No dice nada. Solo me mira y siento que quiere que vaya a él, pero tengo miedo. Mis manos empezaron a temblar. Mi propia hermana. Jesús había estado apareciéndose a mi propia hermana y yo no tenía idea. Agarré sus manos y dije: Miriam, ese es Jesús. Te está llamando. Es real. Te ama. Quiere que lo conozcas. Ella empezó a llorar y la abracé allí mismo en el jardín de nuestro complejo, rodeada de muros y guardias y la maquinaria de la República Islámica. Dos hijas del régimen lloramos juntas y hablamos del hombre de blanco que nos perseguía. Le conté a Miam todo lo que había aprendido. Le conté sobre la gracia, sobre el perdón, sobre la cruz, sobre la resurrección. Le conté que Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Le conté que no tenía que ganarse el amor de Dios porque ya se había dado libremente. Escuchó, lágrimas corriendo por su cara. Y cuando le pregunté si quería entregar su vida a Jesús, asintió. Nos arrodillamos juntas allí en la hierba y guié a mi hermanita en una oración de rendición. Le pidió a Jesús que la perdonara, que la salvara, que fuera su Señor. Y vi cómo la misma transformación que yo había experimentado le sucedía a ella. El peso se levantó, la luz entró en sus ojos. Había nacido de nuevo. Durante 3 hermosos días, Miam y yo compartimos el secreto juntas. Nos despertábamos temprano, nos reuníamos en mi habitación y leíamos el Nuevo Testamento juntas antes de que la familia se despertara. Orábamos juntas, llorábamos juntas, nos maravillábamos juntas de lo que Dios estaba haciendo. Me sentía menos sola de lo que había estado desde mi conversión, pero no fuimos lo suficientemente cuidadosas. Al 4.º día, mi abuela pasó por mi habitación temprano en la mañana y oyó voces. Se detuvo y escuchó en la puerta. Me oyó leyendo escritura en voz alta en farsi. Oyó a Miriam orando a Jesús y no llamó. Fue directamente a mi padre. En 1 hora, mi padre y ambos mis hermanos estaban parados en mi habitación. El rostro de mi padre era como piedra. Me hizo una pregunta. ¿Eres cristiana? Miré a Miriam que temblaba a mi lado. Miré el Nuevo Testamento en mi cama, todavía abierto en el libro de Romanos donde habíamos estado leyendo. Miré de nuevo a mi padre y dije las palabras que sellaron mi destino. Sí, soy seguidora de Jesucristo. La habitación explotó. Mi padre empezó a gritar, algo que nunca lo había oído hacer. Mis hermanos agarraron mis brazos, exigiendo saber quién me había corrompido, si había estado reuniéndome con misioneros, cuánto tiempo había estado pasando esto. Mi abuela se quedó en la puerta llorando y maldiciéndome, llamándome apóstata,
diciendo que había traído fuego del infierno a la familia. Mi madre vino corriendo, gritando, colapsando contra la pared cuando oyó la verdad. Miam intentó defenderme, intentó decir que ella también creía. Pero mi padre se volvió contra ella con tal furia que se quedó callada. Dijo que yo había envenenado su mente, que era joven y tonta, que se retractaría y sería perdonada. Pero yo, era lo suficientemente mayor para saber mejor. Había hecho mi elección y enfrentaría las consecuencias. Mi padre les dijo a mis hermanos que me encerraran en mi habitación. Dijo que necesitaba pensar qué hacer. No podía reportarme a las autoridades sin destruir su propia carrera. Pero no podía dejarme quedarme en la casa y contaminar a la familia. Caminaba de un lado a otro hablando consigo mismo, hablando con mis hermanos. Lo oí decir, si esto se sabe, estamos acabados. Todo lo que hemos construido destruido por su culpa. Mi hermano sugirió enviarme lejos en silencio. Tal vez a una instalación psiquiátrica, alegando que había tenido un colapso mental. Mi abuela sugirió algo más oscuro. Dijo que en su aldea, cuando una chica traía este tipo de vergüenza, la familia lo manejaba privadamente. Nadie tenía que saberlo. Entendí lo que quería decir. Asesinato por honor. Mi madre estaba histérica, rogándole a mi padre que no me lastimara, diciendo que estaba confundida, que podía ser arreglada. Pero mi padre no escuchaba a nadie. Me encerró en mi habitación y dijo que decidiría mi destino por la mañana. Me senté en el suelo de mi habitación cerrada con llave toda esa noche orando. Podía oír voces abajo, mi padre y hermanos discutiendo qué hacer conmigo. Podía oír a mi madre sollozando. Podía oír la voz enojada de mi abuela exigiendo justicia por la vergüenza que había traído a la familia. Sabía que estaba en serio peligro. En Irán, los asesinatos por honor todavía ocurrían, especialmente en familias conectadas al régimen donde la reputación lo era todo. Mi padre tenía el poder de hacerme desaparecer en silencio, y nadie fuera de la familia preguntaría jamás. Pero ya no tenía miedo a la muerte. Había conocido a Jesús. Sabía a dónde iría si me mataban. Lo que me aterrorizaba no era morir, sino el pensamiento de que Miriam fuera obligada a retractarse, ser golpeada o torturada para negar la fe que acababa de encontrar. Oré desesperadamente por su protección, rogándole a Dios que la protegiera, que le diera fuerza, que no dejara que mis elecciones destruyeran su vida. Alrededor de medianoche, oí pasos fuera de mi puerta. La cerradura giró y mi hermano menor Jabad entró. Cerró la puerta en silencio detrás de él y se quedó allí mirándome. Su rostro era difícil de leer. Era el más callado de mis dos hermanos, menos agresivo que Hussein, pero todavía completamente leal al régimen. Trabajaba en inteligencia, interrogando disidentes, rastreando enemigos del Estado. No tenía idea de por qué estaba aquí o qué quería. Se sentó en el suelo frente a mí y habló en voz baja. Dijo, Nazainán, no te entiendo. Te dimos todo. Tenías una buena vida, una familia respetada, un futuro. ¿Por qué tirarías todo por una religión extranjera? ¿Por qué traicionarías todo lo que representamos? Lo miré y dije simplemente, porque encontré la verdad. Porque Jesús es real y me ama de una manera que nunca me había sentido amada antes. Porque estaba vacía toda mi vida y Él me llenó. Sé que no puedes entender eso, pero es la verdad. Jabad sacudió la cabeza. Dijo, Padre quiere enviarte a una instalación. Un lugar donde arreglan a personas como tú. Usarán medicación, terapia, aislamiento, lo que sea necesario para hacerte renunciar a esta locura. Si eso no funciona, está considerando otras opciones. Sé lo que abuela sugirió y creo que podría escucharla. Has traído una vergüenza insoportable a esta familia. Nazanin, la única forma de borrar esa vergüenza es borrarte a ti. Sentí un escalofrío recorrerme. Pero mantuve mi voz firme. Dije, entonces déjalo hacer lo que crea que debe. No negaré a Jesús.
Preferiría morir antes que rechazar al que me salvó. Javad me miró por mucho tiempo. Luego hizo algo completamente inesperado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono. No su teléfono oficial, sino un pequeño teléfono barato que nunca había visto antes. Me lo entregó y dijo, no estoy de acuerdo con lo que has hecho. Creo que eres tonta y engallada. Pero sigues siendo mi hermana. No quiero verte muerta. Así que te estoy dando una oportunidad. Hay un número programado en este teléfono. Llámale. Diles que necesitas salir de Irán inmediatamente. Te ayudarán. Tienes hasta el amanecer. Después de eso, no puedo protegerte. Miré el teléfono en shock. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté. Javad se levantó y caminó a la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte y dijo, porque hace 2 años interrogué a una mujer cristiana en la prisión Evan. Era una convertida de tu edad. La torturamos durante 3 días tratando de hacerla darnos nombres de otros creyentes. Nunca se quebró. Nunca gritó. Solo oró. Y cuando terminamos, cuando la arrojamos de vuelta a su celda, me miró y dijo, te perdono. Nunca lo olvidé. No lo entendí entonces, y no lo entiendo ahora, pero veo lo mismo en tus ojos que vi en los de ella. Así que vete, sal de Irán mientras puedas. Salió de la habitación y cerró la puerta con llave detrás de él. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, mi corazón acelerado. Esta era la provisión de Dios. Esta era la ruta de escape por la que había orado. Encendí el teléfono y encontré el contacto. Estaba etiquetado simplemente como help. Presioné llamar. Un hombre contestó inmediatamente hablando farsi. Dijo, esta es la línea de emergencia. ¿Quién es? Dije, mi nombre es Nazanin Mobasser. Mi familia ha descubierto que soy cristiana. Estoy en peligro. Necesito salir de Irán esta noche. Hubo una breve pausa. Luego el hombre dijo, sabemos quién eres. Hemos estado orando por ti. Quédate donde estás. Estamos enviando a alguien a recogerte en 1 hora. Mantén este teléfono encendido. Te llamaré de vuelta con instrucciones. No traigas nada que te ralentice. Solo a ti misma. ¿Entiendes? Dije, sí. Colgó. Me quedé allí tratando de procesar lo que estaba pasando. Todo se movía tan rápido. 1 hora. En 1 hora, o escaparía o sería atrapada intentándolo. Pensé en Miriam encerrada en su habitación al final del pasillo. Pensé en mi madre, que a pesar de todo, todavía me amaba a su manera rota. Pensé en nunca volver a verlas, nunca caminar en esta casa de nuevo, nunca respirar aire iraní de nuevo. El peso de eso me aplastó. Pero también pensé en los testimonios que había oído en la iglesia doméstica. El hombre que había sido militante vas ahora sirviendo a Jesús. La mujer que había sido abusada, ahora libre. El joven adicto ahora limpio y entero. Todos ellos habían perdido todo por seguir a Jesús. Todos ellos decían que valía la pena. Y les creí porque yo también lo había conocido. Había sentido su amor y nada, absolutamente nada en este mundo valía más que eso. 20 minutos después, el teléfono vibró. Un mensaje de texto con una dirección en el sur de Tron e instrucciones. Ven a la pared trasera de tu complejo exactamente a las 2 de la madrugada. Alguien estará esperando al otro lado. Trepa. No traigas nada. No le digas a nadie. Miré el reloj. Era la 1:15. Tenía 45 minutos. Fui a mi ventana y miré al complejo. La pared trasera estaba cerca del jardín, lejos de la puerta principal donde estaban los guardias. Tenía unos 3 m de alto, coronada con púas de hierro decorativas, pero escalable si era cuidadosa. Nunca había escalado nada en mi vida, pero tendría que intentarlo. Me cambié a ropa oscura, pantalones y una túnica larga, y até mi cabello hacia atrás. Miré alrededor de mi habitación una última vez.
A la cama donde había dormido por 23 años, al escritorio donde había estudiado, al lugar en el suelo donde Jesús se me había aparecido, susurré. Gracias por todo lo que pasó en esta habitación. Gracias por llamarme aquí. Ahora guíame afuera. Abrí mi puerta lo más silenciosamente posible. Jabad la había dejado sin llave cuando se fue. Salí al pasillo. La casa estaba en silencio. Todos finalmente se habían ido a la cama. Exhaustos por la crisis, me moví como una sombra escaleras abajo, evitando los escalones que crujían, apenas respirando, llegué a la puerta trasera que llevaba al jardín. Estaba cerrada con llave, pero sabía dónde mi madre guardaba la llave de repuesto. La encontré, abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El jardín estaba oscuro excepto por unas pocas luces solares a lo largo de los caminos. Me moví rápidamente por el césped hacia la pared trasera, manteniéndome baja, orando para que nadie mirara por una ventana y me viera. Cuando llegué a la pared, miré hacia arriba. Era más alta de lo que parecía desde mi ventana. Las púas de hierro en la parte superior parecían afiladas, pero no tenía elección. Encontré una sección donde un árbol crecía cerca de la pared. Subí a la rama más baja, luego me impulsé más alto, mis manos temblando, mis piernas temblando. Nunca había hecho algo así. Alcancé la parte superior de la pared, evitando cuidadosamente las púas, y miré al otro lado. Era un callejón estrecho, tenuemente iluminado por una luz de calle distante, y allí, estacionado en las sombras, había un auto con las luces apagadas. Podía ver una figura parada junto a él, mirando hacia mí. Ese era mi transporte. Esa era la libertad. Balanceé mi pierna, me sostuve en la parte superior de la pared y salté al otro lado. Aterricé fuerte, torciéndome el tobillo, dolor subiendo por mi pierna, pero no grité. Me puse de pie, cojeando, y la figura corrió hacia mí. Era una mujer, de mediana edad, usando un simple manto y pañuelo. Dijo, Nathan. Asentí. Dijo, entra al auto rápidamente. No tenemos mucho tiempo. Me ayudó a entrar al asiento trasero. Y otro hombre ya estaba en el asiento del conductor. Encendió el motor inmediatamente y se fue sin encender las luces hasta que estuvimos a 2 cuadras de distancia. Miré hacia atrás por la ventana trasera al complejo desapareciendo en la oscuridad. Mi hogar, mi prisión, mi pasado, todo ido ahora. La mujer se giró desde el asiento delantero y me dio una botella de agua y un pedazo de pan. Dijo, estás a salvo ahora. Mi nombre es Sara. Te llevaremos a una casa segura en el sur de la ciudad. Te quedarás allí por 2 días mientras arreglamos tu salida del país. Saldrás por Turquía. Desde allí, puedes solicitar asilo en Europa. ¿Entiendes? Asentí, incapaz de hablar, lágrimas corriendo por mi cara. Condujimos por las calles vacías de Trán, manteniéndonos fuera de las carreteras principales, tomando calles traseras y callejones que nunca había visto antes. Después de unos 40 minutos, llegamos a una pequeña casa en un barrio pobre. Sara me llevó adentro. Había otras 3 personas allí, todas miembros de la red subterránea que ayudaba a cristianos perseguidos a escapar de Irán. Me dieron comida, un lugar para dormir y lo más importante, seguridad. Durante 2 días, me quedé en esa casa orando, leyendo mi Nuevo Testamento que había logrado agarrar en el último segundo y meter en mi bolsillo y esperando. Al tercer día, Sara vino a mí con nuevos documentos, un pasaporte falso, una identidad falsa y un boleto de avión a Estambul. Dijo, desde Estambul, serás recibida por una organización cristiana que ayuda a refugiados. Te llevarán a un centro de procesamiento donde puedes solicitar asilo en Alemania u otro país europeo. Tu nuevo nombre es Ariana Hashimi. Memorízalo. Memoriza los detalles en este pasaporte. En el aeropuerto, no digas nada innecesario. Mantén la calma. Confía en Dios. Él te ha traído hasta aquí.
Te llevará el resto del camino. A la mañana siguiente, un conductor diferente me llevó al aeropuerto internacional Imam Khomeini. Estaba aterrorizada caminando hacia ese edificio, segura de que de alguna manera mi padre había reportado mis documentos, que me detendrían, arrastrarían de vuelta, pero seguí orando en voz baja. Jesús, estás conmigo. Prometiste nunca dejarme. Confío en ti. Facturé con mi pasaporte falso. El agente apenas me miró. Pasé por seguridad. Sin alarmas. Caminé a la puerta. Nadie me detuvo. Subí al avión, encontré mi asiento junto a la ventana y me senté, todo mi cuerpo temblando. El avión se llenó de pasajeros. Las puertas se cerraron. Los motores empezaron. Y luego nos movimos, rodando por la pista cada vez más rápido. Y luego despegamos. Miré por la ventana mientras Teherán se alejaba debajo de mí. Las luces de la ciudad, las montañas, el país en el que nací, todo desapareciendo en la distancia. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Mi familia, mi hogar, mi hermana Miam, a quien tuve que dejar atrás. Lloré por el rostro de mi madre, por la vida que nunca tendría. Pero también lloré de gratitud porque estaba libre. Jesús me había salvado, no solo espiritualmente, sino físicamente. Había hecho un camino donde no había camino. Cuando aterricé en Estambul 6 horas después, fui recibida por un hombre sosteniendo un cartel con mi nombre falso. Trabajaba con una organización cristiana de refugiados. Me llevó a un refugio donde me quedé por 3 semanas mientras procesaban mi solicitud de asilo. Durante ese tiempo, conocí a docenas de otros cristianos iraníes que habían escapado de la persecución. Todos teníamos historias similares, sueños, visiones, encuentros sobrenaturales con Jesús, familias que nos rechazaron, vidas que tuvimos que dejar atrás. Pero ninguno de nosotros se arrepentía. Habíamos encontrado la perla de gran precio y habíamos vendido todo para poseerla. Finalmente, mi asilo fue aprobado. Fui reubicada en una pequeña ciudad en Alemania donde había una comunidad de creyentes iraníes que ayudaban a los refugiados a reasentarse. Me dieron un pequeño apartamento, clases de idioma y apoyo de una iglesia local. Por primera vez en mi vida, podía adorar a Jesús abiertamente. Podía asistir a una iglesia sin miedo. Podía tener una Biblia sin esconderla. Podía decir el nombre de Jesús en voz alta en público. La libertad era casi abrumadora. Pero no podía quedarme callada sobre lo que me había pasado. 6 meses después de llegar a Alemania, me conectaron con un ministerio que grababa testimonios en vídeo de cristianos iraníes. Me preguntaron si estaría dispuesta a compartir mi historia. Dudé al principio. Hacerlo público significaría que mi familia definitivamente lo vería. Significaba quemar permanentemente todos los puentes. Significaba que nunca podría regresar a Irán, incluso si el gobierno cambiara. Pero oré al respecto y sentí que Dios decía claramente, no te salvé solo para ti. Te salvé para ser una voz, para ser un testigo, para mostrar a los iraníes que soy real, que me estoy moviendo, que ninguna pared es lo suficientemente alta para mantenerme fuera. Así que acepté. Me senté frente a una cámara en un pequeño estudio y conté mi historia. Les dije quién era, de quién hija era, de qué familia venía. Les conté sobre el vacío del Islam, sobre los sueños, sobre Jesús apareciendo en mi habitación, sobre la iglesia subterránea, sobre mi hermana, sobre mi escape. Y terminé con una declaración que sabía que se volvería viral. Dije, Jesucristo está apareciendo en Irán en este momento a cientos de miles de personas. Yo soy una de ellas. Está llamando a los musulmanes por su nombre. Está ofreciendo amor, perdón y libertad. Y ningún gobierno, ningún régimen, ninguna autoridad religiosa puede detenerlo. El vídeo fue subido a YouTube y en 48 horas había sido visto 2 millones de veces. Los medios estatales iraníes lo recogieron llamándome traidora,
herramienta de propaganda occidental, agente del sionismo. Mi padre emitió un comunicado público desheredándome, diciendo que estaba mentalmente enferma y había sido engañada por enemigos del Islam. Pero el vídeo siguió extendiéndose. Empecé a recibir miles de mensajes de iraníes de todo el mundo. Algunos eran odiosos, maldiciéndome, amenazándome. Pero muchos, tantos eran de personas diciendo, tuve el mismo sueño. Vi al hombre de blanco, también. Pensé que era la única. Gracias por hablar. Ahora sé que no estoy loca. Ahora sé que es real. Algunos mensajes eran de creyentes secretos todavía dentro de Irán agradeciéndome por darles coraje. Algunos eran de buscadores preguntando cómo podían conocer a Jesús. Respondí tantos como pude, conecté gente con iglesias subterráneas, oré con extraños por videollamadas, vi cómo Dios usaba mi historia para alcanzar a otros. Un mensaje me rompió completamente. Llegó 3 meses después de que se publicara el vídeo. Era de Mariam. Había encontrado una forma de contactarme a través de una app encriptada. Dijo, hermana, nunca me retracté. Intentaron obligarme, pero recordé lo que dijiste. Jesús vale todo. He estado reuniéndome secretamente con una iglesia doméstica en Trán. Estoy creciendo en la fe. Estoy leyendo la palabra y estoy orando por nuestra familia. No te preocupes por mí. No estoy sola. Jesús está conmigo tal como prometió. Lloré durante 1 hora después de leer ese mensaje. Mi hermanita todavía en ese complejo, todavía rodeada de peligro, pero aferrándose a Jesús. Era más valiente de lo que yo nunca fui. Le respondí, estoy tan orgullosa de ti. Sigue luchando. Sigue creyendo. Un día nos veremos de nuevo. Si no en este mundo, entonces en el siguiente. Y hasta entonces, tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu. Somos hermanas en el sentido más verdadero. Ahora, hoy vivo en Alemania. Trabajo medio tiempo en un centro de refugiados ayudando a otros iraníes a reasentarse. Asistió a una iglesia en idioma persa donde adoramos a Jesús libremente, fuerte, alegremente. Estoy persiguiendo educación teológica para poder servir mejor a la iglesia iraní. Y continúo compartiendo mi testimonio cada vez que me lo piden porque la historia no es sobre mí. Es sobre Jesús. Es sobre lo que Él está haciendo en Irán en este momento mientras escuchas estas palabras. Está apareciendo en sueños y visiones a iraníes que nunca han abierto una Biblia. Los está llamando por su nombre. Les está ofreciendo amor que la religión nunca podría dar. Está construyendo una iglesia que el régimen no puede destruir porque no está construida por manos humanas. Está construida por el Espíritu de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El fenómeno del hombre de blanco es real. Está documentado. Organizaciones como Open Doors confirman el crecimiento explosivo de la Iglesia en Irán. Investigadores como David Garrison han entrevistado a miles de conversos musulmanes y encontrado que los sueños y visiones son el catalizador principal. Pastores como Hormos Arad testifican que casi todos los creyentes iraníes que conocen tienen una historia de conversión sobrenatural. Esto no es propaganda. No es exageración. Es el movimiento de Dios en una nación que intentó borrar su nombre y está sucediendo justo ahora. Si estás viendo esto y eres iraní, si eres musulmán, si estás buscando, quiero que sepas algo. Jesús te ve. Conoce tu nombre. Conoce la jaula en la que estás. El vacío que sientes, las preguntas que tienes miedo de hacer. Y está extendiendo su mano hacia ti. No con condenación, no con enojo, sino con amor. Un amor tan poderoso que cruzó del cielo a la tierra. Un amor tan profundo que murió en una cruz por tus pecados. Un amor tan imparable que resucitó de la tumba y ahora te persigue donde quiera que estés. Quiero invitarte a hacer lo que yo hice esa noche en mi habitación en Trán. Ora. No una oración ritual.
Solo habla con Dios honestamente. Di, Dios, si eres real, muéstrame la verdad. Si Jesús es quien dice ser, revélate a mí. Estoy buscando. Estoy abierta. Quiero saber. Y luego espera. Mira qué pasa. Porque te prometo, Él responderá. Me respondió a mí. Está respondiendo a miles de iraníes. Y te responderá a ti. Tu luz no puede ser encadenada. Eso es lo que quiero que escribas en los comentarios. Si este testimonio te tocó, escribe tu luz no puede ser encadenada. Que sea una declaración de fe. Que sea una oración por Irán. Que sea un recordatorio de que ningún régimen, ninguna pared, ninguna persecución puede detener el amor imparable de Jesucristo. Él se está moviendo. Está llamando. Y no se detendrá hasta que cada persona por la que murió oiga su voz y tenga la oportunidad de responder. Que Dios te bendiga. Que Jesús se revele a ti. Y que el Espíritu Santo te dé coraje para seguirlo sin importar el costo. Porque te prometo, Él vale la pena. Él vale todo.